Buenos días, bienvenidos a este tiempo de entrevistas en El Mundo Televisión. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Ignacio Blanco, director del Centro de Estudios Orteguianos, todo un referente en el difusión y el estudio del pensamiento de José Ortega y Gasset. Ignacio, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a vosotras. Asumió la dirección del centro hace aproximadamente 10 meses. ¿Cómo ha sido este tiempo al frente de esta institución tan relevante para el estudio de José Ortega y Gasset? Bueno, han sido 10 meses muy intensos, realmente hay mucho trabajo por hacer. El Centro de Estudios Orteguianos se fundó en 1997, es por lo tanto un centro de estudios del siglo pasado, podríamos decir, y estaba pendiente de hacer una transformación digital de muchas de las actividades que hace, que son excelentes porque realmente es un centro de investigación internacional, punto de referencia para los muchos investigadores que hay dispersos por todo el mundo y que promueve muchas actividades precisamente para dar a conocer el legado de José Ortega y Gasset. Pero digamos que toda esa excelencia académica que se ha acumulado a lo largo de 25 años de existencia y un poco más, necesitaban, cierta renovación, principalmente aplicando herramientas tecnológicas que permitan llegar a nuevos públicos y crear nuevos canales de difusión de las actividades del centro y del propio legado de Ortega y Gasset, no solamente que llegue a nuevos públicos, sino que también a los propios investigadores, podríamos decir más consolidados o más veteranos del mundo orteguiano, pues también dispusiéramos de esas herramientas tecnológicas que permitan dar mayor difusión e impacto a nuestra investigación. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Antes de seguir con la entrevista, vamos a presentar a nuestra colaboradora, Susana Ferrer. Hola, encantada, muchas gracias. A mí me surge una duda respecto a las nuevas generaciones, porque hablas también de desarrollo tecnológico, y me preguntaba cómo se aborda este desafío, más allá de la tecnología, de acercar un poco el pensamiento de Ortega y Gasset al lector moderno, a las nuevas generaciones. Bueno, digamos que Ortega es un autor muy actual. Cualquier persona que se acerque a la obra de Ortega sentirá que es un autor de nuestros días. Tenemos la sensación de que los problemas que Ortega describe cuando hace la radiografía del siglo XX, ¿no?, en una obra, por ejemplo, tan emblemática como La rebelión de las masas, y explica los problemas que ya la sociedad de hace un siglo tenía y presentaba, uno tiene la sensación de que está hablando de nuestro tiempo. Por lo tanto, resulta un autor muy actual. Creo que, respondiendo a tu pregunta, no creo que los jóvenes o las generaciones más jóvenes sintieran que están ante un autor que no les dice nada, que no les toca, que no tiene ningún mensaje para ellos, sino todo lo contrario. Ahora bien, creo que tenemos la responsabilidad, principalmente los docentes, los investigadores, o en este caso los especialistas en la obra de Ortega, tenemos la responsabilidad de encontrar el lenguaje y el modo adecuado de acercar a un autor complejo, por otra parte, es un filósofo con una obra muy extensa, a las nuevas generaciones, ¿no? Pondré un ejemplo de lo que quiero decir. Dentro del proyecto de investigación que acabamos de conseguir en la Fundación Ortega, una de las actividades de investigación que incluye ese proyecto es lo que nosotros llamamos Ortega para bachilleres. Y la intención es hablar con los institutos de la Comunidad de Madrid para que los estudiantes de bachillerato puedan venir a la Fundación Ortega, puedan visitar la exposición sobre la vida de Ortega y conocer la institución, conocer su biblioteca, ir a asistir a una breve charla de unos 30 o 40 minutos, muy didáctica para ellos, pensada para un público como ellos, acerca de Ortega, ¿no? Se trata más o menos de que Ortega no sea solamente un autor que estudian en el aula a través de los libros y por lo tanto algo que pueda ser lejano, sino que puedan acercarse a este autor a través de una experiencia vivencial, que realmente vayan a la Fundación Ortega y Gasset, se acerquen y puedan ver los libros que el propio Ortega tuvo de su biblioteca personal, puedan ver fotografías y otros elementos de su vida privada, de su propia biografía, que están expuestos en la exposición, y además puedan, a través de alguien que lleva muchos años estudiando Ortega, pues recibir esas
pequeñas aproximaciones o una charla biográfica, pero también de contenido filosófico de las ideas fundamentales de Ortega. Ya lo hemos hecho, la experiencia es sensacional porque realmente, insisto, es que es una forma de aprender de un modo muy vivencial. Tengo la sensación, y me lo confirman así sus profesores, que los adolescentes de bachillerato se van de la fundación con una idea muy diferente a la que llevaban cuando pensaban en un personaje histórico como José Ortega y Gasset, y se dan cuenta de que es un personaje bastante cercano y que tiene un mensaje muy, muy apropiado para nosotros. Haciendo referencia a esto que acaba de decir ahora, ¿qué importancia tiene en el día a día de los jóvenes la filosofía también en su vida académica y en su vida cotidiana? Creo que tiene muchísima importancia, creo que todos estaremos de acuerdo en que no podemos desproveer a la formación de los estudiantes, a la formación académica en general, de los estudiantes de bachillerato en particular, del fundamento humanístico y filosófico. Afortunadamente en los planes de estudio de la Comunidad de Madrid, filosofía es una asignatura obligatoria, y en concreto en Madrid, Ortega y Gasset forma parte obligatoria del temario, de modo que los estudiantes tienen la oportunidad de acercarse a la filosofía. Considero que es crucial que los profesores que tienen la tarea tan difícil de dar clase a estudiantes de 15, 16 años, 17 años, bueno, pues porque es un rango de edad muy especial, porque los jóvenes con esa edad pues tienen actualmente muchas llamadas de atención que pueden distraerles de lo que tal vez sea lo fundamental en su formación, y creo que ahí los educadores, los institutos, los profesores tienen una labor insustituible de acompañar a esos jóvenes, abrirles los ojos y conseguir que se interesen por el pensamiento crítico. Por decirlo de una sola palabra, creo que los profesores tendrían que fomentar en los estudiantes la actitud filosófica. Y tener una actitud filosófica significa sencillamente preguntarnos el porqué de las cosas. Es que se trata de esto, preguntarnos el porqué de las cosas, el no dar por hecho que lo que vemos a nuestro alrededor, ya sea por experiencia directa o a través de las redes sociales o los medios de comunicación, no dar por hecho que eso que vemos es la realidad y es la verdad o la única verdad, sino desarrollar un pensamiento crítico que nos permita profundizar en la realidad y por nuestros propios medios y acompañados de fuentes solventes y de autoridad, ir conociendo el mundo. Claro, porque según decía Hosteen Gardner en el libro del mundo de Sofía, digamos que hemos perdido la capacidad de asombrarnos, esa curiosidad, esa capacidad de preguntarnos cosas que dice que cuando nos hacemos mayor, a medida que crecemos, ¿no?, lo vamos perdiendo. En este caso, ¿cómo crees que se puede recuperar este concepto, esta curiosidad? Bueno, recuperar la mirada del niño, ¿no? que realmente tantas veces aparece a lo largo de la historia del pensamiento y de la filosofía, ¿no?, en ese maravilloso cuento en el que el niño es el que señala al rey diciendo que va desnudo, ¿no?, y es el niño el que no entra en el juego de las apariencias, del cinismo, ¿no?, de la hipocresía del mundo de los adultos, que todos hacen como que ven el traje porque nadie quiere quedar, digamos, al descubierto de su propia ignorancia, pero al niño no lo puedes engañar porque el niño tiene una mirada transparente y sincera, pero si va desnudo, ¿no?, dice un niño. Bueno, esa especie de mirada, podríamos decir, no contaminada, que es a lo que tú te refieres con tu pregunta, no contaminada, auténtica, ¿no?, de ver las realidades como son. Bueno, recuperar esa mirada del niño es muy interesante, y por eso precisamente hablamos de los adolescentes de 15, 16, 17 años, que yo creo que tienen una edad fantástica para acercarse a autores que desafíen sus ideas preconcebidas, su forma de entender las cosas, y que bien dirigidos, porque yo creo que los educadores tenemos ahí una función también insustituible, bueno, pues puedan dudar. Tú citabas el mundo de Sofía como... a mí me gusta la frase de Ortega, precisamente, dado que hablamos de Ortega. Ortega dice, dudar es empezar a entender. Entonces a mí me parece que ahí puede haber una pista también relacionada con tu pregunta, ¿no? Es decir, dudar de las cosas, porque dudar ya implica que vamos a preguntarnos por esas cosas, que vamos a tratar de acercarnos con voluntad no de juzgarlas, sino de comprenderlas, ¿no?
Y a mí me interesaba también, bueno, me gustaría recoger también un poco lo que hemos dicho antes, ¿no? De que la filosofía de Ortega permea en la actualidad. Y Ortega decía que el hombre es él y su circunstancia. Entonces yo me preguntaba de qué manera, cómo crees que su pensamiento nos puede ayudar a entender el contexto en el que vivimos y la forma en la que existimos en el 2025. Bueno, a mí me parece que la filosofía de Ortega, que es la filosofía del racio-vitalismo, su principio filosófico es el racio-vitalismo, es una filosofía que nos ayuda a entender el hecho biográfico, la biografía de cada uno de nosotros. Básicamente Ortega en 1914, cuando publica las Meditaciones del Quijote, Ortega, que es donde precisamente escribe esta, vamos a decir, aforismo, esta frase que tú has citado, que sintetiza el pensamiento de Ortega, cuando dice yo soy yo en mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo, es lo que Ortega dice. Y básicamente lo que Ortega viene a hacer, como todos los filósofos, es buscar la realidad radical. Todos los filósofos, como muy bien sabéis, parten de bueno, cuál es el principio de todo, ¿no? Y entonces Ortega, que se había formado en Alemania, había leído a Kant en alemán, también sabía francés, había leído a Descartes, y precisamente en discusión con Descartes, Ortega dice, no es pienso, luego existo. Le da la vuelta al aforismo cartesiano y dice Ortega, porque existo, pienso. Antes del pensamiento es la existencia, es la vida. Y entonces para Ortega la raíz radical, el principio es la vida. Lo primero que se encuentra el ser humano cuando nace es con una vida que hacer, una vida que no está hecha, que tampoco él ha escogido ni ha pedido para sí, pero lo cierto es que se encuentra en el mundo, aquí y ahora, con una vida que hacer. Y esa vida se convierte, dice Ortega, en su quehacer, en su proyecto vital. Lo que ocurre, que es la razón del que es la base del raciovitalismo, dice Ortega, es que esta vida yo no puedo hacerla en un mundo que me hubiera gustado que fuese diferente, en una época diferente. No tengo más remedio que hacerla aquí y ahora, en mis circunstancias, las que sean, para cada uno las suyas. Y entonces Ortega cree que esa razón vital, el tener la vida como razón, la vida como argumento de la vida como drama, la vida como quehacer, hay que hacerla en esta circunstancia, dice Ortega. Eso explicaría lo que más adelante él llama la razón biográfica, es decir, nuestra biografía, al fin y al cabo, es el conjunto de decisiones que tomamos en función de las circunstancias en las que nos vamos encontrando, porque vivir significa tomar decisiones, tener que hacer, y la circunstancia es cambiante, ¿no? Esa es la base del raciovitalismo, básicamente. También esto devendría en una razón histórica, no hace falta, creo yo, hacerlo más complejo la descripción, pero tiene también que ver con la época histórica que nos ha tocado vivir y que la historia es una energía imparable en la cual nos vemos a veces arrastrados, ¿no? y llevados los ciudadanos y que puede eventualmente modificar nuestras propias decisiones o nuestra propia razón biográfica. Bueno, ese conjunto de explicaciones, espero que se haya entendido lo que quiero decir, a mí me parece que es una explicación muy útil para nosotros, para entender el mundo en el que vivimos, las decisiones que tenemos que tomar, con los recursos que tenemos, con las circunstancias en las que nos vemos envueltos, y bueno, hay un fatalismo ahí, en el sentido de que es que no tiene solución. Es que uno podría eventualmente pensar, ay, me hubiera gustado nacer no sé, en el Renacimiento. Bueno, usted no es un hombre renacentista, usted es un hombre del siglo XXI, y tiene que hacer su vida aquí y ahora, ¿no? Y eso es básicamente la base del raciovitalismo de Ortega. Para terminar, ¿qué mensaje le dirías a una persona que aún no ha descubierto la obra de Ortega y Gasset? ¿Cuál sería, digamos, la clave? Es muy fácil de responder a esa pregunta, Aina, porque lo han dicho otros grandes autores y escritores españoles. El propio Pío Baroja, en 1955, en octubre, cuando fallece Ortega, publica una necrológica en ABC, en la que empieza Pío Baroja diciendo: Ortega es el mayor escritor de nuestra época. Todos los jóvenes deberían estudiarlo continuamente, dice Pío Baroja. Y Juan Ramón Jiménez, el Premio Nobel de Literatura, lo llamó imán de horizontes, llamaba a Ortega, ¿no? Antonio Machado lo llamaba mi capitán, le decía a Ortega, porque Ortega, aunque era más joven que todos ellos, inmediatamente se convierte en el adalid, en el líder de esa generación de intelectuales de 1914. Entonces, creo que a Ortega hay que acercarse
de muchas formas, pero una de ellas probablemente sea por su calidad literaria. Seguro que Ortega es conocido por casi todo el mundo como un gran filósofo, pero además de filósofo, Ortega fue un gran escritor. Él decía, la cortesía del filósofo es la claridad. Y toda su filosofía la hizo en las páginas de los periódicos más importantes del primer tercio del siglo XX. Y ese estilo periodístico produjo una democratización de su filosofía, en el sentido de que su obra, su pensamiento llegaba con mucha facilidad a todas las capas sociales. No era una filosofía hermética, cerrada, hecha digamos, en la oscuridad de una biblioteca o solamente para especialistas, sino que realmente tiene una voluntad democrática. Y eso hizo que Ortega fuera un grandísimo escritor. Es muy fácil de leer. Yo recomiendo a quien nunca se haya acercado a su obra que empiece a leer a Ortega, por ejemplo, por los textos reunidos en el tomo El Espectador, que es el Ortega más literario, sus crónicas de viaje están ahí, sus críticas literarias, son textos muy, muy agradables de leer. Los apuntamos. Pues nos quedamos con esa recomendación de que hay que recordar la calidad histórica de Ortega y Gasset. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy y darnos su visión sobre este fantástico filósofo y escritor. Y bueno, y por contarnos también las tareas que usted lleva a cabo en la Fundación. Muchas gracias a vosotras, un placer. Gracias. Y con esto cerramos nuestra entrevista. No se pierdan nuestras próximas emisiones, donde continuaremos explorando el legado de grandes pensadores y su impacto en la actualidad. Hasta la próxima.